Nos vamos ya a nuestro móvil en vivo, lo tenemos a Marcelo Díaz. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Hola Gise, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. La noticia a nivel nacional hoy, una de las noticias importantes, tiene que ver con esta decisión de la Presidencia de la Nación de emitir un decreto por el cual se suspende la movilidad jubilatoria por lo menos hasta finales de este año 2020, según lo que se argumenta dentro de los considerandos de este decreto es la emergencia económica por la pandemia de coronavirus y todo lo que se ha desatado a nivel internacional y por supuesto en la República Argentina. Ahora, ¿cuál es el impacto? ¿Cómo impacta esto en la economía de los jubilados y pensionados de la República Argentina? ¿Cuáles son los porcentajes que se deberían haber manejado hasta el momento? Y principalmente, ¿qué es lo que va a pasar a partir del próximo mes de septiembre, cuando, bueno, debería haberse aplicado esta fórmula de la movilidad jubilatoria? Algunas preguntas que se las voy a transmitir y que desde ya le agradezco mucho el tiempo que nos está dispensando el doctor Esteban Herrera, es abogado previsionalista, integrante del Foro de Jubilados y Pensionados y también de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de La Banda. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos, ¿no? Buenas noches a vos, Marcelo, muchas gracias a vos. Bien, doctor, está planteada así la cuestión, digo, ¿cuál es la primera impresión que tiene con respecto a esta decisión de la Presidencia? Bueno, como hemos adelantado el mes pasado, la suspensión, los plazos de suspensión de los criterios para determinar la movilidad tenían una validez de 180 días que vencen ahora el 20 de junio, ¿no? Evidentemente, por la situación y la inactividad o la actividad parcial del Congreso, dictar una nueva ley de movilidad jubilatoria que es fundamental, ¿no? Y que necesita un debate muy amplio, es prácticamente impracticable. Es impracticable desde el punto de vista lógico, porque necesita un procedimiento legislativo de creación de la ley que tiene muchos pasos y tiene que pasar por ambas cámaras con un debate muy amplio, con expertos en la materia, y que con esta situación era imposible llegar al 20 de junio. Por otro lado, también los índices que se toman en cuenta para determinar la movilidad, hoy en día por la crisis económica resultan totalmente dinámicos, cambiantes, volátiles, entonces no se puede determinar cuál va a ser los índices que se van a aplicar para establecer un aumento, por ejemplo, FIPTE, WISBI o la inflación, si estos mismos parámetros no tienen previsibilidad en este momento. No sabemos cómo va a ser la inflación de aquí en adelante, si va a continuar la pandemia o no. Entonces no se puede establecer un criterio razonable y concreto para una ley que tiene que tener una sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Por eso, indefectiblemente, el presidente ha decretado la prórroga de la suspensión hasta el mes de diciembre de este año. Ahora, doctor, a esta altura del año, por ejemplo, para poner números o porcentajes de cuánto debería haber sido el aumento a los jubilados y principalmente a los que cobran la mínima, que es el sector a lo mejor que más preocupa. Teniendo en cuenta la anterior movilidad, los anteriores criterios y parámetros de movilidad suspendidos, ¿no? Aclaro eso, tendría que ser en septiembre una proyección de casi un 10% de aumento de las prestaciones previsionales. No podemos anticiparnos de cuánto va a ser esto en septiembre porque vamos a esperar el decreto que determine el porcentaje. Calculo que a fines de agosto vamos a tener noticias de cuánto va a ser el monto exacto del incremento de las prestaciones. Si todo va a ser para todo para igual, si para las mínimas va a ser un porcentaje mayor o se va a dar un adicional, un complemento, eso vamos a ver a fines de agosto. Pero con la anterior movilidad tendría que haber sido casi un 10%. Haciendo un poquito de historia reciente, digo, desde lo que fue marzo, el aumento que se dio en ese momento, más un plus que se otorgó también, ¿estuvo dentro de la expectativa o por debajo de lo que se había pensado? Lo que yo siempre digo es que en el ámbito previsional, cada persona y cada beneficiario es un universo distinto. Entonces hay que hacer una comparación con personas que están en la misma situación. No es lo mismo el impacto del incremento en la persona que cobra la mínima que aquel que cobra 80 o 90 mil pesos. Obviamente, en estos casos de crisis, que se hace una restricción de derechos parcial, obviamente, y temporaria, para aquellos que cobran menores haberes, el incremento ha sido mayor. Teniendo en cuenta, o sea, el criterio económico y de bolsillo, ¿no? Estamos hablando. Sí. Para los que cobran mayor haber, el impacto ha sido menor, ¿no? Esperemos que esta desproporcionalidad se recupere después del tiempo y que esta limitación sea parcial, que confío que así va a ser, ¿no? Doctor, un par de cuestiones más que tienen que ver con los juicios que se plantearon ya en su momento. Estos siguen su curso, pero evidentemente se necesitará de una decisión judicial muy profunda para discernir sobre esta cuestión. Lo ha planteado defensor de tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires,
Y este amparo con medida cautelar está por un persalto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todavía no se ha expedido, teniendo en cuenta que todavía no se ha habilitado de forma plena la actividad judicial, todavía sigue en feria extraordinaria. Esperemos que cuando se rehabilite se expida la Corte y ahí vamos a hablar con otros términos en si es constitucional o no el incremento que se ha dado, ¿no? Recordemos, esto fue para lo que debería haber sido el aumento de marzo. Lo que es septiembre no se puede aplicar una decisión judicial o una denuncia judicial. Los derechos adquiridos por los beneficiarios son teniendo en cuenta los aumentos de marzo y de junio, ¿bien? Porque se tienen en cuenta parámetros a semestres vencidos, sí. ¿bien? Luego de enero para aquí, esos criterios estaban suspendidos. Entonces, creo que las demandas judiciales por violaciones de derechos, según la demanda del defensor de tercera edad, son para los aumentos de marzo y de junio. Pero hay que ver caso por caso cómo es el impacto, cuál es el daño, si es que hay, en el bolsillo del jubilado. Doctor, y la última de ellas, le agradezco mucho su tiempo. Atento a la experiencia de todo lo que hemos visto desde el cambio de gobierno, incluso desde la administración Macri a la actual administración presidencial, ¿se necesita una reforma previsional? ¿Esta ley de movilidad jubilatoria necesita ser cambiada en algunos aspectos? Bueno, la Corte lo viene diciendo hace muchos años. Es más, le recomienda siempre en cada sentencia al Congreso que determine unos criterios de movilidad y de cálculo del haber previsional, tanto de pensiones, jubilaciones, que sea sustentable en el tiempo. Que no puede ser que cada 3 años o 4 años tenga que cambiar la ley. Entonces, los jubilados y pensionados no tienen previsibilidad. No pueden ellos estar atados a una decisión que cambia cada periodo, cada periodo de gobierno. Tienen que tener ellos, saber cuánto va a ser el aumento de aquí a un año, por ejemplo, o cuáles son los criterios que se toman en cuenta para calcular. Falta previsibilidad. Yo creo que es necesaria una reforma laboral y previsional amplia, general, holística. Bien, doctor, le agradezco mucho su tiempo, ¿no? No, gracias a ustedes. Bien, hasta ahí la palabra del doctor Esteban Herrera Gise, es abogado previsionalista del Foro de Jubilados y Pensionados de Santiago del Estero y también de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de La Banda, con respecto a esta decisión presidencial que se conoció hoy y que ha tenido ya una repercusión muy fuerte teniendo en cuenta los distintos reclamos que se han escuchado a nivel nacional, principalmente de las entidades que nuclean a jubilados y pensionados.